Todos sean bienvenidos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar revisando un material, más bien es una enseñanza titulada "Las puertas del Hades no prevalecerán". Ese es el título de esta enseñanza. Vamos a estar leyendo lo que dice la Escritura aquí en Mateo, capítulo 16, en el verso 16 al 19. Mateo 16, en el verso 16 vamos a leer, y nos dice aquí la Escritura: respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios nos ayude en esta hora. Padre, queremos primeramente reconocer que tú eres digno de esta alabanza que se ha levantado hoy para ti, Señor. Tú la mereces, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, misericordioso. Y también, Señor, agradecemos, Padre, que nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder leer las Escrituras. Hoy, Señor, en esta hora quisiéramos suplicarte tu favor y tu ayuda entre nosotros, la ayuda de tu buen espíritu en nuestras vidas, Señor. Estamos necesitados de ti. Aquí estamos, Señor, queremos que tu palabra hable a nuestros corazones. Hoy queremos que sea viva y eficaz tu palabra, Señor, ayudándonos a entender, Señor, Padre de los tiempos, entendiendo, Señor amado, los planes que tú tienes, aún, Señor, las cosas que están en tus manos, Señor. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, tú nos hables. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es un pasaje muy importante en las Escrituras, particularmente en el Evangelio de Mateo. Es un pasaje crucial, y es crucial porque aquí es donde empieza en el ministerio de Cristo una etapa de dificultades, una etapa de luchas, una etapa de crisis se le pudiera referir, no tanto porque fuese un tiempo de fracasos en el ministerio de Jesús, o un tiempo de fracaso en el ministerio, en estar compartiendo la palabra, en estar haciendo milagros, en estar hablando con poder la palabra de Dios, no, sino más bien porque era un tiempo de mucha oposición y de mucha resistencia al avance del reino de los cielos. El ministerio de Jesús duró cerca de 3 años y medio. En esos 3 años y medio Jesús abarcó varios kilómetros en derredor de Jerusalén, en los cuales estuvo predicando la palabra de Dios, y no solamente hablando por hablar, sino que se manifestaba la gracia de Dios, el poder y la autoridad que él tenía para compartir y referir el mensaje. Sin embargo, en esos 3 años y medio, vamos a decirlo, esos 3 años y medio se pudieron dividir en dos partes el ministerio de Cristo. La primera parte de este ministerio fue el tiempo de la popularidad de Cristo. ¿A qué me refiero con popularidad? Es un tiempo en el cual, precisamente cuando Jesús empezó a dar voces después de la predicación de Juan el Bautista, empezó él a predicar el reino de los cielos, a mostrar el favor y la gracia para con las personas. La gente empezó a mirar que él estaba hablando de una manera distinta.
que Él no era como los escribas, como los fariseos, que Él no era un profeta más, sino se veía precisamente la ayuda de parte de Dios, la ayuda, el poder de Dios en la vida de Jesús. Y además, la verdad es que esa fama empezó a difundirse no solamente en las regiones de Galilea, que es donde inició Jesús, en Nazaret, en aquellas regiones donde lo vieron crecer a Jesús, sino que llegó aún a otros lugares, fue más allá de las fronteras de Israel. Esa popularidad de Jesús empezó a incrementarse, se fue difundiendo más y más precisamente la fama de Jesús, la misericordia, el amor, la compasión, la palabra de vida, la palabra de verdad que traía Jesús para las multitudes. El cómo era un hombre lleno de gracia, un hombre que precisamente se acercaba a las personas para mostrarles la voluntad de Dios, para ayudarles a entender el camino a la vida eterna. Esa gracia que se manifestó de Jesús para con las personas estuvo precisamente al inicio. Y conforme aumentaba esa gracia de Dios y el poder de Dios, el reino de Dios se establecía en distintos lugares. Mira, también empezó a levantarse la dificultad. Los religiosos en ese momento, los líderes religiosos estaban llenos de odio, llenos de coraje, llenos de un celo religioso, de una envidia religiosa. Y la verdad es que en sus vidas empezó a crecer el odio en contra de Jesús y ver cómo Jesús hablaba con autoridad. Veían cómo las multitudes seguían a Jesús. Veían cómo las masas estaban congregadas en la orilla de un mar para escuchar el mensaje de Cristo. Cómo las masas de personas estaban aún sentándose en el mismo desierto, soportando el calor sin interesarles la inclemencia del tiempo, para oír la palabra de Cristo, para oír la palabra de Dios. Y entonces empezó a levantarse también el tiempo de oposición, el tiempo de dificultad en el ministerio de Cristo. Cuando Jesús refirió estas palabras, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba hablando precisamente de lo que venía en el futuro. No solamente dentro de su ministerio, sino aún las cosas que vendrían posteriormente a la iglesia, a los que quedarían, a los discípulos que quedarían precisamente para extender el reino de los cielos, porque Él iba a regresar a su trono, a la gloria, a la patria celestial, iba a estar allá e iba a estar precisamente sentado en su trono. Pero los discípulos, los apóstoles, ellos tendrían que enfrentar precisamente un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de impiedad. Y es por eso que Jesús refería estas palabras: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. En este tiempo de crisis que iniciaba, tú ves más adelante, después de estos versos, del verso 19 en adelante, la verdad es que Jesús empieza a hablar de su muerte. Jesús empieza a declararles la muerte, que iba a morir Él, que era necesario, que iba a padecer a causa. Dice aquí en el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué estaba hablando Jesús estas cosas? Porque lo que se venía dentro del ministerio para la propia vida de Jesús, pero aún para los mismos discípulos, era un tiempo de mucha dificultad. De mucha dificultad, pero aquí hay esta verdad, la cual nosotros necesitamos entender, pero también necesitamos creerla. Porque una cosa podría ser entenderla y otra cosa sería creerla. Y la verdad que dijo aquí Jesús para los tiempos que vendrían es que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. No prevalecerían contra la iglesia. Esta es la verdad crucial en esta enseñanza. Y vamos a entender primeramente que Jesús, al decirla, el Señor Jesucristo, al referir esta verdad, tenía un propósito para nosotros. Que el ánimo y el aliento de todos los que han querido buscar
y entrar al reino de los cielos no decaiga. Que aquellas personas que se han estado esforzando por querer entrar a la vida eterna, su ánimo no decaiga, su esperanza no se desvanezca. Que no haya precisamente en ellos un desánimo, un faltar a la fe que debemos nosotros poner, en este caso, en Cristo Jesús y en las promesas que Él ha dejado en su palabra para nosotros. Necesitamos entender precisamente este pasaje. Primeramente, algo importante entender aquí es que en algunas ocasiones este pasaje es ocupado, por cuanto se hace referencia a la persona de Pedro, y se le dice a él precisamente que no le había sido revelada esta palabra, una palabra que inició, una declaración de Pedro que inició por la pregunta del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuestionaba y preguntaba a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y algunos empezaron a responder: no, pues están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces la gente, de alguna manera, esa era la opinión que tenía, la opinión que tenían de Cristo. Pero quiero decirte, la verdad es que Jesús, la realidad es que Él era más que uno de estos profetas. Era más que uno de los profetas. Era más que Juan Bautista, aquel que habló con fuego y con poder la palabra en el desierto, que venían las multitudes realmente confesando sus pecados, dándose cuenta de que su vida estaba mal delante de Dios. La convicción del Espíritu venía sobre las gentes que escuchaban el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos. Era un llamado, la verdad, muy contundente y radical para el tiempo en el cual estaban viviendo. Ese llamado, la verdad, también Jesús lo predicó. Pero en este caso no era Juan el Bautista, era más que Juan el Bautista el que estaba dando un sermón, llamando también a la gente al arrepentimiento. No era Elías. No era Elías concebido como aquel profeta del fuego, aquel profeta que oraba y descendía fuego del cielo, aquel profeta que oraba y que los cielos eran abiertos para que descendiera lluvia del cielo. No era ese profeta, era más que Elías el que estaba, aquel que oraba y el Padre levantaba a los muertos, aquel que oraba y multiplicaba los panes para saciar la hambre de una multitud, aquel que precisamente oraba e intercedía por sus discípulos para que fuesen guardadas. Y mire, realmente esto se cumplió. Las oraciones de Cristo eran más que las oraciones de Elías. Jesús realmente era el Cristo, más que Jeremías inclusive. Más que Jeremías era este hombre que había hecho su aparición de la tierra de Nazaret. Jeremías es conocido como un hombre, como el profeta llorón, como aquel hombre que pasaba continuamente con quebrantos y lloros y lamentos por Jerusalén, por la tierra de Israel, por la tierra de Judá, por las personas que estaban precisamente como parte del pueblo de Israel, y lloraba este profeta. Pero en este caso vemos a Jesús de una manera diferente, porque más que Jeremías, y dice la Escritura, era un varón experimentado en quebrantos. Un varón que realmente su corazón se quebrantaba. Aquel que él mismo decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y tú ves a Jesús llorando en los montes. Tú ves a Jesús en los tiempos de oración llorando por las almas perdidas. Era más que Jeremías. En este momento estaba alguien más que Jeremías en medio del pueblo de Israel. Era más que algún otro profeta. Y sin embargo, la verdad es que aquí Jesús no fue tan importante para él la opinión que tenían las personas de él. Él quería saber qué opinión tienen ustedes, o sea, sus discípulos, de mí. ¿Qué opinión tienen ustedes que me han visto, que han estado cercanos a mí, que han caminado conmigo? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Ahora, esta pregunta es algo muy importante, porque algo que tú y yo necesitamos recordar es que empezaba un momento de dificultad en el tiempo de Jesús. Es algo muy importante. Vemos cómo había mucha oposición, empezaba esa oposición en estos tiempos para Cristo. Lo querían matar.
Le decían que estaba endemoniado. Le decían que tenía un espíritu inmundo. Le decían que era samaritano. Le decían que era un amigo de pecadores. Le decían que se congeniaba, que se juntaba con las rameras y con los publicanos. Había un descalificativo, un menosprecio hacia Cristo. Y entonces imagínate todas esas opiniones que eran en contra de Jesús. Para Jesús eso no le importaba. Para Cristo eso no le importaba. Lo que Jesús quería saber es qué opinión tenían sus discípulos de Él. No me interesa qué es lo que digan ellos de mí. No me importa lo que esté diciendo la religión de mí. No me importa lo que digan las masas allá de mí. Lo que me interesa es qué opinión tienen ustedes de mí. Y vemos aquí a Jesús que estaba con esta pregunta después de haber escuchado las respuestas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y para vosotros? ¿Y a vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Esta era la pregunta importante para Cristo. La respuesta también iba a ser algo muy importante para Jesús. Él quería conocer qué concepto tenían ellos de Cristo. ¿Qué concepto tenían los discípulos de Jesús? Quiero decirte, es muy fácil en ese sentido seguir a Jesús cuando todas las cosas marchan bien. Es muy sencillo andar en las cosas de Dios cuando las cosas, la verdad, en tu vida, tu alrededor, tu familia, tu situación económica, tu trabajo, aún tu salud, la verdad, la situación te favorece. Es muy fácil ser cristiano en ese tiempo. Pero en este momento Jesús, al preguntarle, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Lo que Jesús quería saber es si estaban todavía con Él. Si realmente lo habían concebido como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, o simple y sencillamente eran como muchas personas que lo habían seguido solamente por un tiempo de emotividad, por un tiempo de euforia, de entusiasmo. Gente que solamente buscaba a Jesús porque les daba de comer. Gente que solamente buscaba a Jesús porque les sanaba, les hacía milagros y tenía favor para con ellos. Gente que solamente se guiaba por su emoción y entonces en sentimientos veían a las masas y a las multitudes y querían ir a ese lugar. Se sentían muy bien en el calor de la gente, en el entusiasmo, oyendo noticias por aquí y por allá. Y la gente entonces sí estaba entusiasmada queriendo buscar a Jesús. Pero cuando aquí empezaban las dificultades, Jesús miraba atrás y veía que pocos eran los que le seguían. Pocas personas eran los que querían todavía marchar con Él. Y todavía se iba a poner la situación más difícil, porque ni siquiera estaba anunciando lo que iba a venir. Ni siquiera estaba refiriéndoles todo lo que vendría más adelante. El que iba a ser tomado preso, el que iba a ser llevado a un juicio injusto, el que iba a ser llevado a la muerte, el que iba a estar declarado muerto. Y mira, la verdad es que ni aún venían esas cosas, ni aún entendían que esas cosas iban a pasar, pero ya había multitudes de personas que se estaban apartando de Cristo. Es muy fácil seguir a Jesús cuando todas las cosas marchan bien. Pero aquí Jesús quería ver algo en los discípulos. ¿Y vosotros, quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y es aquí en este momento cuando viene la declaración, la respuesta de Pedro. Una declaración que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Esto vino por revelación divina, por una revelación del Espíritu a tu vida. Pedro, y le dice Simón, hijo de Jonás. Si te das cuenta, en algunas ocasiones cuando la Escritura habla de Simón, o se refiere a Pedro como Simón, algo le quería mostrar Jesús a Pedro. Algo le quería mostrar Jesús a Pedro, llevarle a recordar su pasado para que no se exaltara, para que no se sintiera el superhombre, o el que tuviera ahí la batuta, la distinción, o tuviera ahí el liderazgo en medio del grupo, o para que se sintiera orgulloso en sí mismo por alguna atribución, alguna cualidad. Siempre lo llevaba a recordar su pasado.
Simón, hijo de Jonás. Como diciéndole, mira, acuérdate de tu historia, acuérdate ese antecedente que hay en tu vida. Tú eres de tal familia, tú eres de la gente más pobre, tú eres de la gente más humilde. Recuerda de dónde vienes, Simón. Y le decía, tú eres Simón, y estas cosas te las reveló mi Padre. Entonces, la verdad es que esa respuesta de Pedro fue dada por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu vino a ministrar estas palabras a Pedro. La respuesta la vemos aquí en el verso 16, donde Pedro dice, Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta es una verdad también importante en el pasaje, que de hecho es el pilar, es la base, es el fundamento. Esta verdad es el fundamento de por qué Jesús pudo prometer que el infierno, que la muerte, que el reino de las tinieblas no prevalecerían contra la iglesia. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el pilar? Que Cristo es el Salvador, que Cristo es el libertador. La palabra Cristo se refiere al ungido. ¿Quién era el ungido? El ungido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era ungido un rey. Y ese rey se le rociaba, se le vertía aceite sobre su cabeza, lo cual simbolizaba un derramamiento del Espíritu de Dios en su vida. Y esa persona, en un sentido figurado, hacía referencia a que tal persona tenía ya las cualidades y atribuciones para desempeñar su labor, para llevar a cabo su tarea como sacerdote, como un rey o como un profeta, dependiendo cómo hubiese sido ungido. Si era como un rey, su encargo como rey. Si era de sacerdote, como un sacerdote. Si era de un profeta, como de un profeta. La unción estaba sobre ellos. Pero quiero decirte que el Cristo, cuando hace referencia al Cristo, se refiere al libertador, al Salvador, aquel que venía a librar al pueblo de Israel de sus pecados y de sus enemigos. Un libertador que había sido anunciado desde tiempos antiguos. Desde el mismo Edén había sido anunciado la venida del Salvador, la venida del Redentor, la venida del libertador, la venida de aquel que venía a librar al pueblo de sus pecados. Aquel prometido, aquel que había sido anunciado de antemano. El profeta Isaías dice en el capítulo 61, Isaías 61, por favor. Nos dice aquí la Escritura: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A consolar a todos los enlutados. Esta profecía que tú y yo estamos viendo aquí, que continúa todavía en el siguiente versículo, está hablando precisamente de una profecía que tuvo su cumplimiento en Jesús. Cuando Él estaba ahí en Nazaret, abrió el rollo del libro, ahí en Lucas 4, y tú puedes ver cómo Jesús leyó esta misma profecía, y terminando de leer esa profecía, les anuncia a todos los que estaban congregados en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Él mismo dando testimonio de que Él era el ungido, el Cristo, el Mesías, el libertador, aquel que había sido enviado para librar al pueblo de sus pecados. Pero ¿sabes qué hizo la gente en ese momento? Quisieron tomar a Jesús y lo sacaron de la sinagoga y estaban a punto de echarlo en un despeñadero. Lo querían aventar a una barranca.
Lo querían arrojar y matarlo porque decían, ¿cómo se atreve este hombre a acreditarse, a ponerse el título de que Él es el Cristo? Lo querían precisamente matar. Pero la realidad era esta: Él era ese Mesías que estaba presente con ellos, el libertador, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que iba a venir a morir. Él es el que iba a ofrecer su vida. Él es el que iba a padecer por causa de los pecadores. Él es el que iba a pagar por las culpas, las iniquidades, las maldades de los hombres. Él iba a pagar ello para poder librar al pueblo de la esclavitud en la cual se encontraba. ¿Sabes? Esta es precisamente la verdad en la cual el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver el verso 18 de Mateo 16. Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay algo muy importante. Muchas personas pueden interpretar este pasaje hablando de que en Pedro está edificada la iglesia, o que es aquí donde se instituye o se declara a Pedro como el primer papa. Y entonces él precisamente tendrá que nombrar sucesores o tener sucesores para que la iglesia esté edificada en la autoridad, en el liderazgo, en la dirección que le dé un hombre. Pero ese es un error. Ese es un error tremendo. Ese es un error que realmente conduce, y que hemos visto cómo conduce a la religión, a la decadencia, cómo lo conduce a la destrucción. No se está refiriendo aquí que la iglesia iba a ser edificada en Pedro. Se está refiriendo en que la declaración que él hizo respecto a que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa declaración, en esa verdad, está edificada la iglesia. Sobre esta roca. La palabra roca aquí refiere a un cimiento muy sólido, algo muy firme. Algo que no puede precisamente ser movido. Entonces, la iglesia no está fundada en una persona. No debe de estar fundada en una persona. La iglesia está fundada sobre Cristo, sobre su palabra, y esta verdad que nosotros encontramos aquí, que Él es el Mesías, el prometido, el libertador, aquel que ha venido a dar su vida para salvar al hombre de su pecado, libertarlo. Esa es la verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro había dicho una gran verdad. Pedro había declarado una grande verdad. No podría haber salvación si realmente Jesús no hubiese sido el Cristo. No habría esperanza, no habría salvación para los hombres si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, el Cristo, el libertador. Hubiese muerto, hubiese a lo mejor dado su vida en la cruz, pero si no era el Mesías, en nada realmente tendría cumplimiento su sacrificio. Tenía que ser aquel que había sido anunciado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en esta parte es muy importante que nosotros podamos entender. Dice aquí algo crucial, dice aquí: edificaré mi iglesia. Esta palabra, edificaré mi iglesia, es de suma importancia, porque precisamente nos está haciendo ver de quién es la iglesia, a quién le pertenece. La iglesia es de un pastor, la iglesia es de un apóstol, la iglesia es de Pablo, de Pedro,
La iglesia es de alguno de estos personajes de la Escritura que obraron a lo mejor muchas cosas de parte de Dios. ¿La iglesia pertenece o está en dominio de algún hombre? No. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Jesús. La iglesia es de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, en la Escritura se refiere a la iglesia o habla cuando hace referencia a la iglesia, hace referencia a la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor que Él compró con su sangre, la iglesia de Dios, o sea, pero nunca hacen referencia a la iglesia de Pedro, de Pablo, de Juan, de algún otro personaje. La iglesia es de Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si la iglesia perteneciera a una persona, pues imagínate en qué desastre caería la iglesia, como lo vemos en la actualidad. Cuando realmente el hombre es el que gobierna en la iglesia, tú ves cómo las iglesias están de cabeza. Hay pecado, hay maldad, hay fornicaciones, hay adulterios, hay hechicerías, hay mucha superstición, hay una abstinencia de cuestiones realmente burdas, absurdas, ilógicas, irrazonables, cosas que realmente en la Escritura no están. Pero hay hombres que se erigen como dueños de las iglesias y entonces parece que su opinión está por encima de lo que la misma Escritura dice. Tú ves a pastores que dirigen una iglesia, una denominación, y entonces por ellos concebirse como los que tienen el dominio de las iglesias, terminan haciendo mucho daño a las personas de esas congregaciones o en esa agrupación. Terminan personas defraudadas, terminan personas lastimadas, terminan personas, la verdad, afectadas emocional, espiritualmente, desanimadas, desalentadas de las cosas de Dios, aborreciendo inclusive las cosas de Dios, porque hay hombres que se levantan pensando que ellos son los que tienen el dominio de la iglesia. No es así. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Jesús. Dice, edificaré mi iglesia en esa verdad, que Él es su libertador. Veamos lo que dice Efesios 5, verso 25 al 27. Efesios 5, en el capítulo 5, verso 25, dice aquí algo muy importante. Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay muchas cosas importantes que habla precisamente en cuanto a las cualidades y características de esta iglesia, o sea, de la iglesia de Cristo. Esa iglesia iba a ser santificada, iba a ser lavada, iba a ser preparada, iba a ser una iglesia adornada, llena de gloria, una iglesia sin defectos, sin mancha, sin ninguna situación que la menosprecie, o sea, que la haga menospreciable, que la haga a lo mejor desconsiderada ante los ojos de Dios. Una iglesia más bien llena de gracia ante los ojos de Dios. Pero mira, de todas estas características, la más importante es la primera. Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. ¿Sabes? Esta palabra está hablando precisamente de que el amor de Cristo llevó precisamente a que Él viniera a esta tierra para preparar un pueblo, para preparar un remanente, para preparar una iglesia que estuviese lista y ser llevada a los cielos para celebrar unas bodas en los cielos con Cristo. Una iglesia que estuviese lista, pero la realidad, nada de esto se hubiese podido cumplir, o sea, no hubiese podido ser santificada, no hubiese podido ser a lo mejor lavada, preparada, adornada, llena de gracia, si Cristo no hubiese amado a esa iglesia. Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es una construcción, la iglesia no es un edificio,
La iglesia no es una arquitectura. La iglesia no la forma un grupo de personas en general, o sea, por decir, entonces aquí todos los que estamos en este lugar somos la iglesia, todos los que estamos aquí. No. La iglesia tiene una característica. Primero, está conformada por personas. La iglesia está conformada por personas. No está conformada por cuartos, paredes, habitaciones, adornos, etcétera. Está conformada por personas. Pero esas personas tienen una distinción. Esas personas han sido limpiadas, han sido salvadas. Esas personas han entendido que su necesidad es arrepentirse, cambiar su vida, alejarse del pecado, vivir para Dios, salir del reino de las tinieblas y pasar a la luz de Cristo. Han entendido eso. Cristo viene y perdona sus pecados de esa iglesia. ¿Y sabes? O de estas personas. Y además viene el sello del Espíritu Santo sobre tales personas. Entonces, la persona que forma parte de la iglesia, los que constituyen la iglesia, son personas que han sido perdonadas y selladas por el Espíritu Santo. Perdonadas de sus pecados, porque obviamente se han arrepentido, viven lejos del pecado, pero además tienen el sello del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo, ¿qué produce en la vida de una persona? Produce santidad, produce amor, produce justicia, produce paz, tiene benignidad. Todas esas cosas que habla la Escritura en Gálatas, haciendo referencia a los frutos del Espíritu. Tiene el sello del Espíritu. Aquellas personas que han sido salvadas y tienen el Espíritu en su vida, esas personas forman la iglesia, conforman a la iglesia. Y Jesús amó a la iglesia. Para el momento en que Cristo hablaba estas palabras, la verdad es que Él no había dado su vida, no había sido derramado el Espíritu Santo. No había entregado su vida en expiación por la culpa de Pedro, por sus pecados, por sus iniquidades, por los de Juan, por los de Andrés, por los de Santiago, por los de María Magdalena o por la de algún otro de los discípulos. Pero iba a venir el momento en donde Él iba a dar su vida en expiación, en ofrenda, en sacrificio. Y aún posteriormente sería derramado el Espíritu Santo. Cuando esto se dio, mira, he ahí surgió la primera iglesia. En el Pentecostés, como lo describe el libro de los Hechos en el capítulo 2, habla precisamente de cómo estaban reunidos los discípulos. Después de que Jesús había muerto, había resucitado, había dado evidencias de su resurrección a los discípulos y a los que estaban con ellos congregados. Después Jesús regresó a los cielos y les dijo: no se vayan de tal lugar hasta que venga el Espíritu sobre vosotros, hasta que seáis investidos de poder, vendría el Espíritu Santo. Y estaban los discípulos orando en un aposento alto, orando y pidiendo la promesa. El Espíritu se es derramado entre ellos, sobre ellos. Vino con poder y con fuego sobre sus vidas. Y esos discípulos no volvieron a ser los mismos. No volvieron a ser los mismos. Ves a un Pedro ahora lleno de valor, hablar con denuedo la palabra de Dios. Ves la vida de Juan transformada, de un hombre impetuoso, de un hombre aguerrido, o quizás de un hombre que podía pedir que del cielo descendiera fuego para destruir a los enemigos de Dios. Ahora lo ves a un hombre transformado en un hombre lleno de amor, en un hombre lleno de compasión, en un hombre que estaba dispuesto a ir y buscar a los perdidos en las cuevas, a los delincuentes, a los ladrones, para traerlos a los pies de Cristo, para traerlos a las cosas de Dios. Eso lo hizo Dios, eso lo hizo Jesús. Obró esto por el amor que Él tenía sobre la iglesia. Cristo amó a su iglesia. Ahora, la verdad es que cada uno de los que estamos aquí, que hemos entendido la palabra de Dios, que vemos la necesidad en nuestras vidas, quizás queremos ser parte de la iglesia, queremos conformar la iglesia, queremos estar en la iglesia, queremos ser parte de la iglesia. Bueno, algo importante es, primero, necesitas arrepentirte.
Necesitas arrepentirte para que tú puedas ser parte de la iglesia. No necesitas firmar una membresía, no necesitas llenar aquí un formulario y decir soy fulano de tal, vivo en tal lugar, desde tanto tiempo he escuchado el evangelio, ya me bauticé, he hecho estas cosas, hago estas obras, para tú pensar que ya de esa manera eres miembro de una iglesia. Ese es el error en el cual se llega y se cae. Pensar que a lo mejor por llegar a un lugar, socializar con algunas personas buscan la congregación solamente como un mero club social para poder sentirse amados. Me aman, yo los amo. Me sirven, pues yo los sirvo. Me saludan, yo los saludo. Y eso es solamente un club social donde se hacen relaciones, amistades, se relaciona una con otra persona, se saludan, se sonríen. A lo mejor si se ven en la calle, de lejos se saludan, se muestran una atención, un afecto, pero eso es solamente un club social. La iglesia es más que eso. La iglesia es precisamente un grupo de personas que tienen distintivo en cuanto a que su vida ha sido perdonada. Y cuando él entiende cómo a tal persona también Dios tuvo compasión de él, lo libró del pecado, se entiende, aunque no conozca mucho de su vida. Como que se identifica y dice, esta persona, entiendo lo que él vivió, entiendo lo que él fue. Sé lo que ha vivido. Esto me ha pasado a mí. Cristo amó a esa iglesia y vino a dar su vida por la iglesia. Si tú quieres ser parte de la iglesia, no necesitas llenar una membresía. No necesitas acumular puntos de asistencia en un lugar. Lo que necesitas es precisamente arrepentirte, buscar el perdón de tus pecados y rogar que Dios envíe su Espíritu sobre tu vida. Que esté el sello del Espíritu Santo sobre ti. Ahora, ¿esto es posible? Porque Cristo amó a su iglesia. Y Él te invita a que seas parte de esa iglesia. Él te invita a que formes parte de esa iglesia. Una iglesia como la describe ahí, ya la tendrás tú la oportunidad de estudiar ahí en Efesios 5, lo que leímos anteriormente, una iglesia santa, una iglesia que ha sido lavada, que no tiene arruga, cosa semejante, es santa y sin ninguna mancha. Una iglesia que debe demostrar ciertas características, pero yo lo que quiero que de alguna forma hoy podamos entender es que Cristo te ha amado. Y Él te llama a que tú formes parte de esa iglesia. ¿Sabes por qué? Dice, yo edificaré mi iglesia en esta verdad, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Él es el que edifica la iglesia. La Escritura en el libro de los Hechos nos habla de que Él es el que añadía, el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. El Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. ¿A dónde los añadía? Los añadía a la iglesia. La gente al ver a la iglesia, la gente al oír los mensajes, la palabra, el compartirles la palabra de Dios, el ver la misericordia, el amor entre la iglesia, la gente era añadida. La gente venía a los pies de Cristo, se arrepentía y quería vivir para Dios. Él edifica la iglesia. Él es el que construye la iglesia. Los hombres somos solamente de alguna forma colaboradores, hombres que de alguna manera participamos, de una u otra manera, en la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual se refiere a la iglesia. Solamente es eso, nada más a eso llegamos. El que tiene la dirección es precisamente Jesús. Decía el apóstol Pablo en Corintios: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sino Dios que da el crecimiento. Esto lo refería precisamente para que de alguna manera el hombre no pusiera su mirada en los hombres, sino para que las personas recordaran que la iglesia es de Cristo. Él es el que la ha amado.
Él es el que la ha limpiado. Ahora, Dios venía a levantar una iglesia. Jesús vino a levantar una iglesia. Esa iglesia hasta nuestros días sigue viva, gracias a Dios. Esa iglesia hasta nuestros días todavía permanece en pie. Y esto es lo que vamos a entender, cómo aún a pesar del tiempo que ha pasado, aún de las distintas situaciones, tiene un cumplimiento esa promesa que dijo el Señor Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia sigue vigente. Cuando vas a algún lugar y ves a gente piadosa sin conocerla, sin saber sus antecedentes, sin nunca antes haberla entendido, conocido, tenido contacto con ellos, pero entiendes que ellos fueron atraídos por la palabra y por el Espíritu a la verdad de Cristo y se convirtieron, se transformaron, Dios los tocó, Dios hizo una obra en sus vidas. ¿Entiendes cómo Dios está levantando a su iglesia aquí? Está levantando su iglesia allá, está levantando su iglesia en otro lugar. Y mira, así vemos cómo obra Dios en la iglesia, levantándola en distintos lugares. No importa que ya no esté un pastor, el cual fuese renombrado o muy conocido, o el cual añoraban algunas personas y decían: ay, ¿cómo no viene el hermano fulano de tal a este lugar a predicar? ¿Cómo no viene fulanito de tal a este lugar a compartirnos y darnos un sermón como él comparte los sermones? Y la gente añora las bendiciones, las migajas humanas. El hombre añora aquellas cosas que el hombre puede dar ahí en su esfuerzo, en ciertas atribuciones y cualidades que pudiera darle el hombre. Pero no se da cuenta que el que edifica la iglesia es Cristo. El hombre esperando: tráiganme más de eso, denme más de eso, poniendo su confianza en una persona, poniendo su confianza en un movimiento, poniendo su confianza en que va a venir un hombre renombrado de tal lugar a traer palabras de bendición. Como ahora, ¿no? La gente está esperando a lo mejor ciertos conciertos porque va a venir fulano de tal, va a estar un artista ahí cristiano. O sea que ya no sabe si es un artista de Televisa o un artista cristiano, ya no hay distinción entre unos y otros. Los mismos son bufones, tanto de una televisora como los que ahora actúan en el medio pseudocristiano. Y la gente esperanzada a recibir una bendición en un concierto masivo, comprando boletos, apartando lugares, durmiendo afuera de un lugar para poder alcanzar una de las mejores posiciones y lugares. ¿Sabes? Eso es muy triste en estos tiempos. Que gente que se dice cristiana esté buscando las bendiciones humanas y no está buscando el que Cristo edifique su vida, y no está buscando que sea Cristo y su palabra la que construyan en su vida, lo construyan como templo del Dios viviente. Los hombres solamente podemos ser colaboradores. Es Cristo realmente el que hace la obra en la iglesia. Él es el que da el crecimiento como Él quiere, conforme ve la necesidad de su pueblo. Él es el buen pastor que lleva a sus ovejas a los pastos verdes, que sabe a dónde llevarlas a beber agua, que sabe qué alimento es el que requieren. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia es de Él. Esta verdad que vemos aquí en la Escritura, en el verso de Mateo 16, en el verso 18, la segunda parte, donde dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta verdad, sobre la verdad de que Él es el Cristo, es edificada la iglesia. No es sobre una persona, no es sobre el gobierno, el dominio de un hombre, sino sobre Cristo. La iglesia es de Él. Y además dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades no prevalecerán. Aquí había una expresión importante.
las puertas del Hades. ¿Qué significa esto, las puertas del Hades? La palabra Hades es la traducción griega de Seol. Hades es la traducción griega de Seol. ¿Qué era el Seol? El Seol en el hebreo, que era la lengua de los judíos, refería precisamente al lugar de la muerte, el reino de la muerte. Sin embargo, en algunas ocasiones el Seol era una referencia del infierno. Entonces se usaba tanto en un sentido literal para hablar del lugar de la muerte o donde estaban los muertos. No me refiero al purgatorio, como piensan algunas personas, sino de alguna forma era precisamente la muerte, y el otro sentido era el lugar donde estaban los hombres perversos, que se refería al infierno. Esta palabra Hades, lo que significa en este contexto que nosotros estamos viendo de Mateo 16, es el reino de las tinieblas, el infierno, el reino de la muerte. Cuando el hombre pecó, vino la muerte al hombre y hubo una separación, hubo una pérdida espiritual en él, una muerte espiritual, una muerte que también iba a ser precisamente eterna cuando tuvieran que partir de esta tierra. Pero el Hades representa precisamente el reino de las tinieblas. Y aquí lo que está refiriendo la Escritura puede ser traducido también o puede ser interpretado de una manera como las puertas del infierno. Las puertas del infierno. ¿Sabes? Quiero decirte que en este tiempo el infierno para algunas personas están ya preparadas para ir a ese lugar. O sea, muchas de las personas que aún tienen vida, sin haber topado la muerte, sin haber enfrentado la muerte, ya tienen un lugar reservado en el infierno. Su lugar ya está reservado en el infierno. Y muchas personas en la actualidad están bajo la cautividad del diablo, bajo el engaño del diablo, bajo la esclavitud del diablo. Han tenido tiempo de arrepentirse, pero algunos no han querido. El infierno está en ellos, o el infierno ya está preparado para ellos. Las puertas del Hades. La palabra puerta aquí hace referencia a una puerta como todos conocemos. Pero en la antigüedad, mira, en la antigüedad las puertas eran colocadas en las entradas a una aldea, a una ciudad. Las puertas eran puestas, colocadas al acceso de una aldea, de una ciudad. Las ciudades estaban rodeadas de unos grandes muros para evitar que fuesen conquistadas, saqueadas por cuadrillas de ladrones o por gente armada o por ejércitos. Entonces estaban sitiadas, pero obviamente tenían puertas por las cuales acceder a ellas. Esas puertas grandes, gigantescas, podían ser de distintos metales. Podría ser desde madera hasta bronce o hierro, de distintos materiales. Pero las puertas lo que de alguna manera buscaban es proteger lo que estaba dentro. Que nada de lo que esté adentro pudiera ser saqueado, robado o pudiera salir la gente de ese lugar. Era una especie de puerta que podía cuidar lo que ya estaba al interior. Y cuando Jesús decía las puertas del Hades no prevalecerán, se refería en dos sentidos. Primero a en que en este momento muchas personas ya tienen su lugar reservado en el infierno. Y el diablo no quiere que tu lugar se pierda. El diablo ya tiene preparado un lugar para ti en el infierno. Está esperando el momento en el que tú mueras. Está esperando el momento en que tú deceses. Está esperando el momento en que la muerte te asalte para llevarte al infierno. Él no quiere que tú salgas de ese lugar. En un sentido figurado, el infierno tiene de alguna manera ya reservado un lugar para ti, pero en un sentido real tú estás bajo el poder del diablo si no te has arrepentido, si tú has andado en tu pecado, si tú andas en la maldad, en las impiedades, si andas con amargura en tu corazón, si tienes resentimiento contra alguien, si tú tienes en tu vida pecado, tú estás bajo el poder del diablo. En ti no gobierna Cristo. El reino de Dios no ha llegado a tu vida. No es Dios el que está en ti, es el reino de las tinieblas. Y por cuanto Él precisamente ha amurallado esa ciudad de tinieblas, ese lugar de perdición para ti,
no quiere que tú salgas de ese lugar. Él no quiere dejarte escapar. Algo así como una cárcel. Imagínate una cárcel tiene puertas y por esa puerta no se cuida de los que entran. O sea, la puerta no es puesta para cuidar quienes van a entrar, más bien la puerta es colocada para evitar que los que están dentro salgan de esa prisión. Imagínate que esa prisión empieza a arder, empieza a tener llamas, en el interior. Y está una persona ahí, los custodios, con una posibilidad de abrir las puertas para evitar que los presos se mueran ahí calcinados. Pero evitan que los presos salgan. Están evitando que los presos salgan. ¿Sabes? Así es en el reino de las tinieblas. Tú estás en el interior, estás en el reino de las tinieblas, y cuando tú quieres salir, la verdad es que están los demonios, está el mismo diablo queriendo impedir que tú salgas. Y por eso vienen tantas sutilezas a tu vida, y por eso caes una ocasión, y por eso el diablo te presenta una oferta, te pone una tentación y tú sucumbes ante ella porque no has abierto tus ojos, no te das cuenta que es el mismo diablo el cual te está poniendo la tentación para que no busques lo de Dios, para que no te arrepientas, para que no salves tu alma, para que no te humilles delante de Dios. Y rápidamente vas y terminas haciendo el pecado, ofendiendo al Dios que ha tenido misericordia y paciencia para contigo. No quiere el diablo que de alguna forma el hombre sea librado, que salga de sus dominios. Este es el primer sentido que tiene esta parte de la Escritura. Las puertas del Hades, que tiene a muchas personas cautivas, presas, aprisionadas, y vamos a verlo en algunos textos de la Escritura. Segunda de Timoteo 2, versículo 25 y 26. Segunda de Timoteo 2. Las puertas del reino de la muerte a muchas personas los ha atado al pecado. Están ahí esclavizados, están en engaño y en error. Y no quiere el diablo que el hombre salga de esa situación. Dice aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. En que están cautivos. Si tú has vivido en el pecado, si tú has estado ahí en algún pecado, en uno, en otro, es porque tú estás esclavizado al reino del diablo, al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. ¿Cuántas veces has querido echarle ganas en las cosas de Dios? ¿Cuántas veces tú mismo te has resuelto y has dicho, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí no voy a caer, ahora sí no voy a sucumbir en la tentación, ahora sí me voy a guardar para Dios, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Escritura, ahora sí voy a hacer estas cosas? Y terminas en la misma vida llena de frustración y de infelicidad. No hay vida espiritual en ti. Estás seco, estás vacío, estás muerto espiritualmente. El diablo se ha levantado para aprisionar tu vida. Y eso es lo que tú debes de entender. Que hasta ahorita has estado bajo el dominio del diablo. No me interesa si tú eres evangélico, no me interesa si tú eres protestante, no me interesa si tú eres testigo de Jehová, no me interesa si eres católico, no me interesa cuántos años tengas estudiando la Escritura, cuántas veces hayas aceptado a Cristo, cuántas veces te hayas tú bautizado, eso no interesa. Tú estás esclavo al pecado, estás bajo el reino de la muerte. Las puertas del reino de la muerte gobiernan en ti y no te han dejado salir. No has podido librarte de esas puertas. No has podido abrir esas puertas. No has entendido cómo abrir esa puerta. El llamado de Cristo es para que tú salgas. Él quiere abrir hoy esas puertas, porque Él mismo dijo, no van a prevalecer. No van a prevalecer esas puertas. Ese preso que quiere salir de esa situación, ve su necesidad, ve cómo se está destruyendo su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, cómo él mismo se siente vacío, cómo él está mismo lleno de infelicidad, de insatisfacción en su vida. Ve la necesidad en él,
quiere desesperadamente encontrar una solución a la necesidad espiritual que tiene y quiere escapar. ¿Cómo lo haría si él no tiene la llave? ¿Cómo le haría si él no puede abrir esa puerta? Necesita la autorización de aquel que manda para abrir esa puerta, y ese es Cristo. Isaías 14, verso 12. En este contexto está hablando del rey de Babilonia, pero que también es interpretado a Satanás este pasaje. Es un texto que hemos leído en otras ocasiones. Nos habla de Satanás y nos refiere también lo que él está haciendo en este tiempo con las almas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, es Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que puso al mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Está hablando precisamente de cómo el diablo no quiere abrir esas puertas del reino de las tinieblas, para que el hombre le resplandezca la luz y venga precisamente al conocimiento de la verdad. El diablo se opone a ello, y de muchas maneras hará que tú desistas de buscar a Dios, con desánimos y desalientos, con aún inclusive, imagínate, presentándote un lugar que de alguna manera la persona puede decir, aquí sentí bonito, aquí sentí calor, aquí sentí el fuego de Dios, aquí sentí el Espíritu de Dios, y la gente de alguna manera persuadida, seducida, a lo mejor por sentires, por emociones, por ciertas cuestiones, es atraída y engañada, llevada al error y a la mentira. Son las maquinaciones del diablo, el padre de mentira, el cual no está la verdad en él. Y obviamente todo eso hará para nunca abrir la prisión de aquella persona que está bajo su dominio. Él busca que las almas vayan al infierno con él. Está buscando tu alma. Está buscando tu vida para que tú vayas con él a ese lugar de tormento. Este es el primer sentir que tiene esta parte de la Escritura. El reino de las tinieblas que gobierna sobre muchas almas, que le han dado esa pauta al diablo de gobernar sobre ellos inconscientemente, en ignorancia, como sea, con un velo en sus ojos, sin entender las escrituras, con un entendimiento embotado, con un corazón endurecido, como sea, la persona le ha dado la cavidad al diablo para estar en esa condición. Y él no quiere abrir las puertas de la prisión para que el hombre salga en libertad. Pero Jesús dijo, no prevalecerá, no va a prevalecer. Aunque esa sea la maquinación del diablo, aunque esa sea la estrategia del maligno, aunque los hombres se les invite a una iglesia a escuchar la palabra, aunque la persona reciba un folleto en la calle y lo menosprecie y lo arrugue, aún con todo y eso la gente no asista a una reunión, aún cuando se ve la indiferencia en las personas, dice la Escritura que el reino precisamente de la muerte, el Hades, no prevalecería contra la iglesia. Dios levantará su iglesia. Ese es el primer sentir de este texto. El segundo sentir es contemplando todo el contexto. Este pasaje nos dice, está hablando del Hades, no prevalecerá contra ella, hablando de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la segunda
forma de ver este texto es que precisamente Jesús, advirtiendo a sus discípulos, que nada más estaba con los discípulos, solamente eran los discípulos, no había multitudes, no había gentiles, no había gente ahí inconversa o gente que no había tomado un compromiso con Dios, era gente que estaba comprometida con Jesús. En ese contexto, y aún viendo lo que venía por delante, les dijo: aún se levanten, las puertas del infierno sean abiertas, para levantar ataques contra la iglesia no prevalecerá. Ese es el otro sentir de este pasaje. Aunque venga una ola de ataques desde el mismo infierno, aunque se levante el diablo para oponerse a la obra del reino, aunque se levante problema por aquí y por allá, una enfermedad en este hijo, otra enfermedad en este otro, aunque vengan momentos de dificultad que sientes tú el desánimo en tu vida, aunque vengan momentos de confusión, aunque vengan momentos de desesperación, aunque vengan momentos de abatimiento, de lucha, de angustia, de aflicción, aunque todas esas cosas sean artimañas diabólicas en el mismo seno del infierno, con todo y esto no prosperarán. No prosperarán. No importa cuán grandes sean los ataques que vengan, aunque fueren ataques que vengan desde las mismas puertas del infierno, el hombre que teme a Dios, que confía en Dios, no debe de temer. No temáis, Él ha prometido darle la victoria a su pueblo. Él ha prometido darle la victoria a su iglesia. El reino de las tinieblas no prosperará. Aunque mucha gente está ahí encarcelada, aunque son multitudes, y luego la iglesia se siente pequeñita en comparación con las masas, la verdad es que aun con todo y eso, Dios le ha garantizado, le ha prometido la victoria a su pueblo, la victoria a la iglesia. Esa iglesia que de entre los presentes tienen la confianza y la certeza de que Dios les ha perdonado. Tú que te has sentido abatido, entristecido, que te has sentido afligido, desesperado, angustiado, temeroso, dudoso, confuso, no tienes por qué estar así. Aunque todas las cosas que se han levantado en contra de cada uno de los miembros de la iglesia, Jesús prometió que no prevalecerían las puertas del Hades contra la iglesia. No prevalecerán. No permanecerán en pie esos planes que tiene el diablo. No prevalecerán, esta es la palabra. La palabra prevalecer se refiere a permanecer en pie, estar firme, a prosperar. Nada de esto se cumplirá cuando estas cosas vienen del Hades, del infierno, del diablo, del reino de las tinieblas. No prosperará. Mira, y esto que la Escritura nos está prometiendo, de que no iba a prevalecer las puertas del Hades, aún no fue anunciado solamente aquí. Desde antemano fue anunciado. Fue prometido desde tiempos antiguos la derrota del Hades, la derrota del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas iba a ser destruido, no iba a prevalecer. Vamos a ver unos pasajes para entenderlo. En Génesis 22, verso 15 y 17, del 15 al 17, Génesis 22. El contexto es después de que Abraham puso en el altar a su único hijo, Isaac, levantó el cuchillo para poderlo ofrecer en sacrificio a Dios, y en ese momento dice que una voz de los cielos se escuchó: detente, Abraham, detente, ahora sé que temes, que me temes. Y mira, en ese contexto Dios le dio estas palabras a Abraham. En el verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y te multiplicaré,
Dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por eso Jesús se atrevió a decir que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, porque en el tiempo de Cristo se estaba cumpliendo esta promesa que fue dada a Abraham, que de su descendencia, de él vendría el Salvador, el Mesías, el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. El Hijo de Dios vendría. Y Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque había sido anunciado de antemano. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El que tiene el control de las puertas del Hades es Cristo. Salmo 107, verso 14 y 16. Salmo 107, verso 14 al 16. Está hablando del pueblo de Israel en el contexto, del pueblo de Israel, que es una figura de la iglesia. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Mira, hay veces que cuando tú quieres buscar a Dios y ves las dificultades, también ves cómo Dios se levanta para aún permitir que tú salgas con plena libertad del reino de las tinieblas, de la sombra de muerte, como dice aquí, de las prisiones en las cuales has estado. Si tú has tenido un entendimiento y claridad en tu vida de que has estado esclavizado del pecado, que has estado aprisionado en las tinieblas y quieres tomar el compromiso con Dios, aunque vengan las dificultades, no debes de temer. Él ha desmenuzado y desmenuzará. Aún fueren puertas de bronce o de hierro, Él va a abrir esas puertas para que tú logres encontrar tu salvación, para que tú alcances tu salvación. El diablo quiere poner por más cautiva a las personas y tenerlas aprisionadas, sean las puertas que fueren de bronce, de algún metal en especial, para evitar que el hombre salga de ese lugar. Pero no pueden. Por más que fuere de una u otra situación, el diablo oponerse a lo que Dios ha dicho, a lo que Jesús ha establecido. Isaías 42, verso 6 y verso 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está refiriéndose a Cristo. Y está hablando precisamente que ha sido llamado en justicia, en integridad anduvo Cristo, y sería puesto por pacto al pueblo, por luz de naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El reino del diablo busca que esas puertas estén fortalecidas. Es una de las cosas que busca el diablo, precisamente asegurar que la persona no salga de ese reino. Y los tiene entretenidos con pecado, con engaño, en el error, en la mentira, en oscuridad, sin discernir entre su mano derecha e izquierda, llamando a lo bueno malo y a lo malo llamando a lo bueno. Pero cuando Dios viene a traer su luz, permite que aquella persona comprenda el propósito que tiene Jesús
para abrir esas puertas y traer libertad a los cautivos. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Quiero decirte algo. Hoy el Señor Jesús está aquí para abrir puertas. Hoy el Señor Jesús está entre nosotros y quiere abrir las puertas, esas puertas en las cuales tú te has sentido aprisionado. Vamos a cerrar nuestros ojos, los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar a Dios. Dios quiere levantar a su iglesia, a su pueblo. La iglesia es de Él. Él es el que la edifica. Él es el que la ha amado. Él amó a la iglesia, se dio por ella. Él se ha dado por cada uno de nosotros para que podamos ser parte de esa iglesia. Y aunque son momentos de dificultad, aunque son tiempos de mucha dificultad en lo espiritual, de adversidades, de problemas, pueden ser enfermedades, dificultades económicas o laborales. Pero mira, ni aun todo lo que se levante va a prevalecer contra lo que ya Jesús ha prometido, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que ha venido a dar su vida por nosotros. Él es el que puede ordenar a nuestras vidas salir del reino de las tinieblas y pasar al reino de su luz. Él es el que da esa orden y Él es el que te llama a ti, que has vivido ya por tiempo en ese reino de tinieblas y de oscuridad, y en el cual Jesús está llamando a que tú salgas de ese lugar. Deja de estar en ese camino ancho y espacioso que te está llevando a las mismas puertas del Hades. Ese camino ancho, amplio, que muy fácilmente se transita en él. Y mejor ven al reino de Cristo, al cual Él te invita. El reino de Dios. El reino de Dios está en su iglesia. El reino de Dios ha sido puesto en la iglesia, donde se puede probar, comer de Cristo, donde se puede percibir de Cristo, donde se entiende a Cristo, donde se conoce de Él, se le alaba, se le sirve, se le busca, se le admira. Sal de ese reino de tinieblas en el cual has estado hasta este tiempo. Hoy entiende que Jesús te da esa promesa. El Hades no prevalecerá. Si tú quieres salir de ese lugar de tinieblas, te has sentido atado a algo, te has sentido que de alguna manera algo se ha opuesto a ti. Hoy Jesús te da la orden de que salgas de ese reino, porque es la autoridad de Cristo, es en la autoridad de Jesús, es por las palabras que Él dijo, por el poder que Él tiene, porque toda potestad le fue dada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda potestad le ha sido dada. Su descendencia, la descendencia de Abraham, poseería las puertas de sus enemigos. Jesús es esa promesa anunciada, la descendencia del linaje de Abraham, el cual vino a poseer las puertas del adversario, del enemigo, que no había sido vencido por hombre, que no había sido vencido por alguna persona, solamente Cristo pudo vencerlo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Para aquel hermano o hermana que se ha sentido aún angustiada, abatida, afligida, aquel hermano que se ha sentido aún angustiado, aún también dice la Escritura, las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Ningún ataque, ninguna artimaña, ningún plan, aunque se levanten huestes, aunque se levanten ejércitos, aunque se levanten espíritus para de alguna manera oponerse a los cristianos, hacerlos caer o tropezar. Jesús ha prometido
que nada de sus artimañas y ataques, planes, estrategias prosperarán. Tendrán cumplimiento objetivo. Nada de ello va a prevalecer, porque Él es el libertador. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús está aquí con nosotros. Hoy quiere que tú pongas tu confianza en Él. No en una doctrina, no en una enseñanza en sí, sino en lo que la Escritura nos dice, lo que su palabra nos da testimonio, y el mismo Espíritu nos da testimonio en el corazón y en la razón de que este es el Cristo, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Es necesario que en Él creas, que en Él confíes. Es necesario que a Él te acerques, que a Él clames, que a Él le pidas. Hoy Jesús quiere oír tu voz. Hoy Jesús quiere escuchar lo que en tu corazón ha habido. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál ha sido tu angustia? ¿Cuál ha sido tu pesar? ¿Cuál ha sido tu abatimiento? ¿Cuál ha sido tu confusión? ¿Cuál ha sido tu desesperación? ¿Cuál ha sido tu desaliento? Hoy Jesús ya lo conoce, pero Él quiere que de alguna forma tú le digas: Señor, me he sentido así. Padre, pienso que luego no puedo yo, Señor. Siento que mis fuerzas faltan, Señor, y fallan. Señor, me siento que no sirvo yo en esto del reino, que no soy para esto del cristianismo, que yo no soy para estas cosas, Señor. Nada va a prevalecer contra lo que Jesús ha hecho y ha buscado. Él te ha amado. Él amó a su iglesia, dio su vida por ti. Eso es lo que debemos nosotros de entender y de recordar. Por eso Jesús decía: no va a prosperar, porque Él ya ha amado a su iglesia. No va a prosperar, no prevalecerá, porque Él ya ha dado todo. Él se dio todo por cada uno de nosotros, para darnos su favor, su espíritu, el poder de vencer el pecado, la gracia para vivir en santidad, la ayuda para entender las Escrituras. Él nos ha dado todo para poder llegar a la vida eterna. Él nos ha dado todo para poder llegar hasta su presencia. Solamente requiere que tú y yo creamos en Él, confiemos en Él, nos rindamos a Él. Aquí está Jesús y dile a Él: Señor, aquí estoy. Señor, toma mi vida, ayúdame. Señor, conduce mis pasos. Señor, líbrame del reino de la muerte. Señor, líbrame aún de las cosas que mis adversarios y mis enemigos buscan en contra de mí. Como el maligno busca tropiezo, Señor. Como el diablo está poniendo acechanza, está mirando a quién devorar, Padre. Pero, Señor, sabemos que tú velas y cuidas a tu remanente, Señor. Sabemos, Señor amado, que aún, Padre, el diablo se levante. Nada de lo que haga en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, en contra de los que te quieren buscar, servir, aquellos que te quieren amar, Señor, y adorar. Padre, nada de lo que el diablo haga va a prosperar. Sea, Señor, estas cosas en lo que tú has prometido, seguras en nuestro corazón, Señor, firmes, queden en nuestros corazones, Señor, porque fueron tus palabras, no las nuestras, Señor. Fueron, Señor, las cosas que tú anunciaste, que nada va a prevalecer contra tu iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo, guárdala del pecado, líbrala de la tibieza, Señor. Líbrala de la maldad, de la impiedad. Líbrala, Señor, de la mundanalidad. Guarda a tu pueblo, Señor. Ayúdala, Padre. Levanta a tu pueblo en este tiempo. Ayuda a cada hermano y hermana, Señor. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tu reino permanezca y prevalezca entre nosotros, Señor. Queremos que tu reino, Señor, se manifieste. Aún, Señor, oramos por los enfermos. Aún hoy pedimos, Señor, que tú pongas tu mano en aquellos que tienen alguna enfermedad y necesidad.
Que tú vengas a ser la consolación de aquellos corazones quebrantados, aquellos corazones afligidos, Señor. Que tú seas esa consolación, Señor. Ven a glorificarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esto, en el nombre de tu Hijo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, y agradecemos tu presencia. Agradecemos, Señor, lo que has dejado en tu palabra para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga y con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tengan buena tarde. Estamos para servirles.